Bienvenidos a este nuevo encuentro de lecturas creativas de la vida. En esta ocasión dedicado al poder de conmoverse, al arte de conmoverse. Veis que nos estamos relacionando a través del mundo digital, a través de un encuentro virtual. Vamos a hablar de cómo se produce ese encuentro virtual, de la magia científica y tecnológica que hay en él. La ciencia creada por el ser humano, es, de alguna manera, como todas sus creaciones, un reflejo de su mundo interior. Y la ciencia del área digital, basada en la física cuántica y la física moderna en general, también la relatividad, es un espejo de mayor profundidad de nuestro mundo interior. ¿Que no te lo crees? Hablemos de cómo nos estamos comunicando. Es realmente sorprendente. ¿Cómo llega mi presencia a ti? Porque ahí no está mi cuerpo físico contigo. Sin embargo, me estás sintiendo. Tengo la capacidad de conmoverte. Si tengo el arte suficiente. ¿Cómo es posible que un libro, que también es un encuentro virtual, o un vídeo, pueda conmovernos sin la presencia física de la persona que está hablando? Nos hemos acostumbrado a ellos. Cuando uno se acostumbra a la magia se hace invisible. Pero hablemos de cómo se produce esa magia. En estos momentos tú estás recibiendo mi presencia. Sí, estoy presente ahí contigo, aunque no tenga el cuerpo físico, estoy presente, es obvio que estoy presente. Estás recibiendo mi presencia a través de una pantalla. Y de esa pantalla lo único que recibes es fotones y fonones. Los fotones son las partículas que constituyen la luz, desde la teoría corpuscular de la luz, y los fonones, las partículas que constituyen la voz, las partículas, igual que existen las partículas de luz, existen las partículas sonoras, exactamente. Ya sabéis que la física tiene una dualidad. Se puede ver la luz como ondas o como partículas, fotones, y también es aplicable a todas las ondas. También se puede ver el sonido como una onda, que generalmente es lo que más se hace, pero también formado por partículas llamadas fonones. Bueno, así de mágica es la ciencia, puede tener dos teorías que se complementan en vez de luchar contra ellas. Bien, pues tú recibes esos fotones y esos fonones, esas ondas electromagnéticas y ondas sonoras, que son emitidas por mí. De alguna forma, esas ondas o esas partículas están permitiendo que mi presencia viaje hacia ti. Es algo mágico. ¿Cómo mi presencia puede viajar? Pero aún es más mágico si vemos cómo se produce. Yo estoy ante la pantalla del ordenador y ¿qué estoy proyectando sobre mi ordenador? Estoy proyectando la luz reflejada, que de alguna forma revela cómo es mi cuerpo y mis movimientos. Esa luz reflejada, esos fotones reflejados en mi cuerpo, van hacia la cámara del ordenador y de la misma forma ese sonido, esas partículas que constituyen el sonido, esos fonones, viajan hacia el micrófono del ordenador. ¿Y qué ocurre en la cámara y en el micrófono? Que se transforman en corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas llevan al aparataje de mi wifi y como tengo banda ancha, ¡oh!, otro nuevo milagro, otra nueva magia. Se transforma en luz. Curioso, ¿verdad? O sea, la luz y el sonido se transforman en corrientes eléctricas y de nuevo todo se transforma en luz, incluso el sonido. Y viaja por recovecos impensables, moviéndose por todo el mundo, hasta que llega a tu móvil, a tu ordenador, a tu tabla. ¿Y qué es lo que ocurre? La desconversión. Esa luz o esa corriente eléctrica, si no tienes banda ancha, se transforma en tu móvil, en tu ordenador, en tu tabla, se transforma de nuevo en fotones y fonones. Y la magia consiste en que mi presencia ha viajado a través de todas esas transformaciones. La próxima vez que contemples tu móvil, piensa en todo esto. Es fascinante. Esta ciencia digital es fascinante. Pero queremos aquí dar un paso más. No solamente queremos que sea fascinante, queremos que nos conmueva. Es uno de los temas que vamos a tratar. La diferencia entre fascinarse y conmoverse. Pues ya ves, la ciencia digital
y la tecnología consecuente permite que mi presencia viaje hacia ti. Claro, estamos fascinados por el proceso, pero aún es más fascinante que yo y tú tengamos presencia. Lo usamos todos los días y nos damos cuenta. Estoy presente, estás presente. Es asombroso. Yo creo esto en un espacio-tiempo y tú lo recibes en otro espacio-tiempo. Formidable. La ciencia ficción ya existe, pero no nos hemos dado cuenta, lo vivimos todos los días. Fascinante. Y también conmovedor. ¿Cómo es posible que puedo llegar a conmover contando historias? A través de esa magia de la ciencia. No olvidemos que esa ciencia es una creación del ser humano. Es un espejo de su propio poder. ¿Qué belleza tiene que haber dentro de nosotros para poder haber creado una ciencia y una tecnología así, que permite que tú y yo nos encontremos virtualmente? Fascinante, absolutamente fascinante. Bien, hablemos de la fascinación, del conmoverse y de una tercera cosa. Verás, tenemos 3 modos de vivir, desde esta perspectiva que te voy a contar. Tenemos el modo de vivir en el sobrevivir, en el mero sobrevivir. Tenemos el modo de vivir fascinados y el modo de vivir conmovidos. Claro, ya de entrada ya se atisba que los dos modos últimos, el fascinarse y el conmoverse, aportan algo que el mero sobrevivir no aporta. Si estuviésemos en medio de una guerra, yo no estaría hablando de esto, estaría refugiándome a mí y a mi familia, no, estaría en un modo sobrevivir absoluto. Pero el sobrevivir también existe en nuestra vida cotidiana. Hacemos cosas realmente increíbles por sobrevivir emocionalmente, con todas nuestras carencias de afecto, etc., ¿no? Hay también guerras emocionales en el mundo que no tenemos guerras físicas, ¿no? Y entonces el modo sobrevivir es un modo que está ahí presente en nuestra vida en mayor o menor grado. Pero claro, queremos todos ir más allá del sobrevivir. De acuerdo, está. Si no sobrevivimos, los otros no se pueden dar, por supuesto. Pero hablemos del siguiente modo, el modo de vivir fascinado. Claro, cuando estás fascinado por algo, notas una alegría, unas ganas de vivir, más allá del sobrevivir. Pero claro, la fascinación tiene diversos niveles. Vamos al nivel más crudo de la fascinación. Todos ellos tienen algo en común. La fascinación consiste en que un agente exterior, un grupo, una persona, unas ideas, están manejando nuestro mundo interior. Se aprovechan de nuestra fuerza interior de nuestra propia voluntad interior, es manejada desde fuera, es fascinada por algo exterior para cumplir determinados propósitos, ¿no? Vamos al caso más claro y más duro. El fascismo, el nazismo, ¿no? Son claramente hechos de fascinación. Cogen la voluntad de las personas, su fuerza interior de las personas, y mediante la fascinación, que es como un encanto mágico, las manejan. Todo el pueblo alemán, un pueblo culto como el pueblo alemán, ¿cómo pudo caer buena parte de él en el nazismo? ¿Cómo es posible? Por el poder de la fascinación. Si no hemos sido educados para saber cuándo nos están fascinando y por lo tanto nos están manejando, podemos caer en la manipulación de la fascinación. Llega a niveles criminales, en el caso del nazismo, el fascismo y otros ismos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La historia está llena de ella. Bien, ¿qué es lo que hacen estos movimientos ideológicos? Pues evidentemente encantan a las personas, quedan como encantadas, se convierten como ovejitas y van creyendo todo aquello, ¿no? Pierden su espíritu crítico. Es el arte de fascinar, ¿no? De alguna forma, con estos movimientos todo el mundo se cree la cenicienta, ¿no? que ha conseguido por fin ser alguien importante. Todos estos movimientos ideológicos utilizan la identidad, por ejemplo. Pues, claro, la necesidad de tener una identidad poderosa es un punto por donde entrar para manejarnos, para manipularnos. Bien, hay otros niveles niveles de la fascinación, no a este punto tan criminales, tan duros, entre esos niveles se encontrarían, por ejemplo, los nacionalismos o los populismos en general. El nacionalismo tiene la componente de manejarte a través de la identidad, ¿lo ves?
fascinar a través de la identidad, manipula la historia, manipula lo que sea necesario, porque todo el mundo necesita sentirse seguro en su identidad. Por lo tanto, tenemos otra herramienta de la fascinación muy poderosa, los nacionalismos en mayor o menor grado. De hecho, el nazismo es como una derivación del nacionalismo que se vuelve criminal, ¿no? Hasta límites impensables, ¿no? Bien, la fascinación, seguimos con los niveles de la fascinación, todo populismo también lo es, fascina, en los populismos se maneja también la identidad de alguna forma, identidad ideológica, la que sea. Bien, ¿qué más fascinaciones tenemos, aparte de los nacionalismos? Fijaos, claro, es que hay nacionalismos diferentes o ideologías diferentes que fascinan cada una por su lado y les llevan a enfrentarse, a generar guerras, a generar conflictos. Por tanto, darse cuenta cuando alguien está siendo fascinado debería formar parte de nuestra educación. Es decir, cuidado, que hay alguien que está intentando o algo que está intentando fascinarte. Bien, hay una fascinación que está mejor vista, pero que también es una manipulación. Que nos manipula puede ser una idea o un estado de necesidad nuestro, no tiene por qué ser una persona, una ideología, que es el amor romántico. Esta es la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, ¿no? Y luego encuentras lo que pasa, ¿no? Muchas veces estás fascinado por la otra persona. Has proyectado en ella tus estados de necesidad emocionales y no ves más que la parte positiva de aquella persona e ignoras la parte negativa. Es una fascinación, un encantamiento. Claramente es un encantamiento y que muchas veces luego lo pierdes abruptamente, ¿no? Hay todas las obras románticas al respecto. Bien, pues el romanticismo es otra forma de fascinar en mayor, menor grado, en mayor, menor peligro, etcétera, etcétera. Todo lo que hace el ser humano tiene una belleza. En la fascinación está presente la belleza del ser humano. No estamos condenando, estamos tratando de entender y ver los peligros, ¿no?, que puede tener para nosotros. Bien, pero uno puede quedar fascinado, no solamente por su presunta media naranja, sino que puede quedar fascinado por una idea. Le ha pasado a muchos científicos e investigadores que han fascinados por una idea y entonces cuando uno se fascina tiende a ignorar las otras partes de la vida. Absorbe nuestra atención la fascinación y nos olvidamos, pues eso. Por ejemplo, un caso una persona que a todos nos cae bien y que aprendemos muchísimo de ella, Gandhi. Pues Gandhi estaba fascinado, también conmovido, ya veremos la diferencia, pero estaba fascinado por la idea, pues, de la libertad de la India, ¿no? Entonces, esa fascinación absorbía tanto su atención en conseguirlo que dejó en buena medida de lado a su propia familia. O sea, una característica de la fascinación es que tu atención se concentra en una determinada dirección e ignoras otras partes importantes de tu vida. ¿Lo veis? La fascinación consigue sacar poder de ti, porque es una manipulación de tu poder interior, pero en determinadas direcciones. O sea que uno puede quedar fascinado por sus propias ideas. Pensemos a las ideas brillantes para salvar el mundo, etcétera, etcétera, que en Internet circula muchísimo. Yo tengo la solución a esto, la solución al otro, ¿cómo es que no se han dado cuenta y que eres fascinado por tu idea, ¿no? También existe la fascinación a la contra, porque el mundo oficial está fascinado con estas ideas oficiales, pues yo me fascino con las contrarias, no estás decidiendo libremente, ¿no? Y para finalizar existe también la fascinación inocente. La fascinación inocente es bellísima. Es la fascinación, por ejemplo, que podemos ver en un niño. Un niño de 3 o 4 años, por ejemplo, que se fascina cuando descubre cosas nuevas. Un niño, pues, descubre las pompas de jabón y queda absolutamente fascinado por aquello. No existe otra cosa en ese momento más que aquellas pompas de jabón. Bueno, es la fascinación de descubrir cosas nuevas sin prejuicios. Esta fascinación es muy interesante. Esta fascinación, siendo conscientes de que estamos fascinados por ella, nos puede hacer crecer mucho, nos puede ayudar a despertar la sabiduría de nuestro niño interior. Fascinarse cada día con cosas nuevas es una cosa muy positiva, ¿no? Evidentemente. Teniendo en cuenta que es una fascinación y que no debemos descuidar otros puntos de nuestra vida ni otras sabidurías. La del adulto, la del anciano, la del adolescente, debemos tener en cuenta todas las sabidurías. Pero la fascinación inocente forma parte de nuestra sabiduría del niño y es muy importante no perderla. Bueno, ya hemos hecho un repaso de la fascinación en sus diversos niveles. Ahora vamos a hablar un poco del conmoverse, ¿no? El conmoverse, la diferencia fundamental
con la fascinación es que no hay una fuerza exterior que te manipula tu mundo interior para un propósito, sino que el proceso es al revés. De tu mundo interior sale la fuerza hacia afuera. Probablemente necesitas algún detonante, aunque con el arte de conmoverse puedes crearlo tú mismo, ¿no? Hay cosas que te conmueven y entonces hay como una fuerza interior que nace de ti. Entonces, al no haber una manipulación de fuera adentro, lo que te ayuda a este conmoverse es a conectar con tu propia sabiduría, con tu propio sentir, tu propia luz, tu propio discernimiento, ¿no? Entonces este conmoverse, claro, te otorga un gran poder. La fascinación también te otorga un gran poder, pero hay una manipulación. En cambio aquí hay un poder sabio en el conmoverse. Y incluso en la historia, examinaremos algunos casos muy interesantes, en este vídeo y en otros que dedicaré al tema, en la historia se muestra cómo una persona puede adquirir superpoderes que llevaba dentro, cuando se conmueve ante una situación injusta, por ejemplo. Bien, hablando de situaciones injustas, no he dicho antes que los tres modos de vivir, el sobrevivir, el vivir fascinado y el vivir conmovido, no son excluyentes. O sea, en nuestra vida están los tres, ¿no? En mayor o menor proporción. En un mismo día se pueden dar los tres. Entonces, tiene que haber una sabiduría de manejar estos tres modos de vivir. Bien, pues en una guerra, por ejemplo, los tres modos de vivir se revelan muy claramente. En una guerra, pensad en todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, que es donde hay más documentación, en los documentales, se ve clarísimamente cómo están relacionados los tres modos: vivir, fascinarse y conmoverse. La Segunda Guerra Mundial es que daremos varios ejemplos relacionados con ello, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en la película El pianista, ¿no? Ahí tenéis los tres modos. Cómo el pianista intenta sobrevivir, está en modo sobrevivir, ¿no? Pero necesita también la música para vivir, está más allá del modo sobrevivir, pero si no sobrevivir, la música no le va a servir de nada. Todo su entorno está en modo sobrevivir, podríamos decir, pero en el bando agresivo está la fascinación. Todo el nazismo está fascinado y el oficial que descubre al pianista, si lo habéis visto, pues creo recordar que había sido del partido nazi y se va desencantando. Es decir, había sido fascinado por el nacionalismo asesino del nazismo, y poco a poco, viendo las injusticias que se va cometiendo, se va desencantando, o sea, va perdiendo ese encanto, esa manipulación del nazismo puro y duro. Y claro, ¿cuándo logra un gran despertar? Cuando descubre al pianista y su música entre las ruinas, ¿no? Es decir, es una bella película. Entonces, ¿por qué se atreve a proteger al pianista? Que se juega él, pues, su vida probablemente, ¿no? Si se entera de sus superiores. Porque le conmueve el pianista a través de su música. Le conmueve. Entonces, él adquiere superpoderes a través de ese conmoverse interior, de esa fuerza interior para proteger al pianista, y logra finalmente proteger al pianista. Desgraciadamente, él me parece que terminó prisionero de los rusos y murió en un campo de concentración en Rusia, ¿no? Pero su poder de conmover salvó al pianista y salvó la historia del pianista, que a su vez nos conmueve a nosotros. Es fantástico, ¿no? Los poderes que podemos adquirir con el arte de conmovernos conscientemente. Imaginaos, hablar a nuestros niños, explicar la historia a través del arte de conmoverse y no de causas políticas, sociales, económicas. No. Explicar a nuestros niños que el nazismo tuvo poder porque tenemos un déficit ante el poder de la fascinación, tenemos un déficit, no sabemos darnos cuenta cómo nos están manipulando. O sea, realmente evitaremos que la historia se repita cuando hagamos una historia psicológica, no social y económica, psicológica. ¿Cómo es posible que las personas caigan en esos agujeros y puedan ser manipuladas, ¿no? Todo lo que es la fascinación, por cierto, fascinación, fascismo, ¿no? Ella te lo está diciendo, ¿no? Entonces, ver estos tres modos en nuestra enseñanza sería de fundamental importancia. Vamos a entrar ya en la segunda parte de este vídeo, que es explicar una historia que es seguro que os va a conmover. Es una historia real que ocurrió en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
y es seguro que os va a conmover. Veremos un vídeo de la persona en cuestión también. Y bueno, y veréis cómo os va a conmover esta historia sin la presencia física de las personas implicadas, sin mi propia presencia física cuando lo explico. Volvemos a la magia de conmovernos a través de la tecnología de la digital. Veamos cuál es esta historia. La historia que os tengo que contar es la de Nicholas Winton. Este hombre, gracias al poder de conmoverse, salvó nada menos que a 669 niños. Veamos cómo empezó esta maravillosa historia del poder de conmoverse, de la belleza del ser humano, de la belleza del ser humano en momentos difíciles. Nicholas era agente de bolsa, se ganaba la vida muy bien en Londres, y en 1938, en diciembre de 1938, decidió tomarse unas vacaciones e ir a esquiar a Suiza, cosa que para aquel entonces solo algunas personas pudientes se podían permitir. Y cuando ya estaba dispuesto para salir a Suiza, suena el teléfono y le llama un amigo desde Praga. Y le dice, es mejor que vengas aquí porque tienes algo que conocer, algo que realmente es más interesante que irse a esquiar. Bien, le convence el amigo y Nicolás viaja hasta Praga. Lo que le descubre en Praga le entristece, pero también le conmueve. Descubre los inicios del holocausto nazi. Ya los nazis gobernaban Checoslovaquia, aún no la habían invadido, pero ya la dominaban, y los judíos pues, ya eran apresados, conducidos a no se sabe dónde, o si se sabe, para muchos ya se sospechaba su fin, su muerte, las vicisitudes que iban a pasar. Bueno, todo un conjunto de injusticias sobre el pueblo judío y sobre otros también, ¿no? Pero centremos en el pueblo judío, que es donde Nicolás iba a actuar. Pero lo más terrible que descubrió Nicolás no fue esta injusticia contra los judíos en general, sino la de los hijos de estos judíos. Estaban tan desesperados estos padres que estaban buscando a personas que se quedasen con sus hijos para salvarles la vida. Sabían que probablemente no regresarían vivos de donde les llevaban y quién sabe qué vicisitudes iban a pasar. Entonces su obsesión era salvar la vida de sus hijos, renunciando a sus hijos. Pensad el gran dolor que significa renunciar a lo que más quieres. Renunciar a tus hijos para salvarles la vida. Es una tragedia, una inmensa tragedia, que en la dureza del corazón nazi no hacía ningún impacto, pero que en las personas normales realmente pues, las tenía que conmover. Esto conmovió sobremanera a Nicholas Winton y notó que se tenía que implicar, que fuera a vacaciones y que él tenía que hacer algo por esos niños, que no podía ser que el mundo entero mirase para otro lado. Montó una oficina allí mismo en Praga, en el hotel, para empezar los primeros trámites. Y contactó con embajadores, movió todo lo que podía mover y consiguió que pudiesen acoger a unos grupos de niños el gobierno sueco. Es el único país que aceptó de entrada acoger a aquellos niños de una forma incondicional. La sorpresa de Nicolás fue que cuando se lo propuso al gobierno inglés, al gobierno del Reino Unido, este le impuso una condición. Tenían que dar por cada niño que trajesen al Reino Unido, tenían que aportar 50 libras, que es una cantidad considerable para aquel tiempo. El concepto, porque decía el gobierno inglés que esos niños podían ser reclamados por los padres, fijaos, el desconocimiento real de la situación, ¿no? Estos padres que los ceden desesperadamente, ¿no? Involuntariamente ante tal tragedia, y que entonces el gobierno inglés no iba a correr con los gastos de devolver a aquellos niños. O sea que se tenían que dejar 50 libras en depósito por cada niño salvado. Ese era el mundo en el que vivía Nicolás y los judíos, ¿no? En esa enorme injusticia, en ese enorme desconocimiento, en esa enorme crueldad, incluso de las personas no nazis, ¿no? Estaban realmente mirando para otro lado. Bien, a pesar de todo, Nicolás no se rindió, regresó a Londres
y puso anuncios en las sinagogas, en las iglesias y en los periódicos. Y conmovió. Fijaos el poder de conmover. A él le conmovió aquella situación de los niños y de los padres, y entonces con ese poder de conmover, como una onda, viaja hasta Londres y a través de esos anuncios, de esos comunicados, conmueve a parte del pueblo del Reino Unido. Y aparecen centenares de padres ofreciéndose desinteresadamente a acoger a aquellos niños. Y no solo eso, sino a aportar las 50 libras que el gobierno se negaba a aportar. La vida, el poder de conmoverse, como veis, es increíble, ¿no? O sea, conmoverse es algo, es un don que tenemos los seres humanos y que no apreciamos lo suficientemente. Conmoverse está negado a los dioses. Si no hay fragilidad, no te puedes conmover en ti y en los demás. Por lo tanto, es un poder maravilloso, algo bellísimo que hay dentro de nosotros. Conmoverse, moverse por dentro. Ese moverse por dentro, como una ola, viaja hasta Londres, a Suecia también, y así logra nada menos que salvar 669 niños. Por desgracia, en el último tren fue apresado por los nazis que invadieron Checoslovaquia y no permitieron que ese último tren con 250 niños pudiese llegar a su destino. Nunca más se supo de esos 250 niños. A partir de ahí empieza la Segunda Guerra Mundial y Nicolás ya no puede hacer nada a este respecto. Bien, la historia queda ahí dormida casi 50 años. Y la ola del conmoverse está oculta 50 años para la opinión pública, no para esos niños que fueron salvados, claro. Y ocurrió lo siguiente. Fijaos, qué curiosa es la vida, ¿no? Qué sorprendente las sincronías. La mujer de Nicolás, 50 años después, empieza a limpiar el desván de su casa y encuentra un maletín de cuero. Dice, qué raro, lleno de polvo. A saber los años que llevaba allí. Y la mujer abre ese maletín. ¿Y cuál es su sorpresa al encontrarse allí la foto de 669 niños e información sobre ellos y las cartas de algunos de los padres, que lógicamente murieron en el Holocausto? La bomba de conmover explota en la mujer de Nicolás. ¿Cómo Nicolás no le había explicado esto a su mujer? Fijaos qué humildad en este héroe del poder de conmoverse. 50 años que nadie conocía todo lo que había logrado. Su propia mujer había convivido con él. Bien, la mujer dice, aquí hay que hacer algo. Contacta con un historiador y le explica todo lo ocurrido y empieza a divulgarse esta historia. Hasta que llega a los medios, le hacen homenajes a Nicolás, ya mayorcito, ¿no? Qué cosa más curiosa. Pero hay un homenaje muy especial. En ese homenaje, la televisión, la BBC, creo que es, le prepara una encerrona del poder de conmoverse. Resulta que le dicen que le van a hacer un homenaje más en la televisión, él no sospecha nada, y reúnen allí a centenares de personas, en un teatro. Y entonces la conductora del programa explica la historia, enseña el libro, donde están las fotos, las cartas y los datos de los niños. Y sientan en la primera fila, sientan a Nicolás, y Nicolás encuentra a cada lado a dos mujeres. Y entonces la conductora del programa dice, aquí está fulanita de tal, que usted cuando era niña le salvó la vida. Nicolás se emociona, ¿no? Se emocionan los dos, imaginaos, los dos ya mayores, la persona que le ha salvado la vida, esa persona mayor, gracias a él, ha tenido hijos, o sea, fijaos la de personas que se han generado gracias a que él salvó a aquella niña. Y luego, al otro lado, pues también saluda a otra persona y dice lo mismo, aquí fulanita de tal, que también salvó usted la vida. Ya parecía que el conmover ya había llegado a su máxima, ¿no? Pero amigos, qué bella encerrona de esa ola de conmover que viajó más de 50 años hasta allí. De repente la presentadora dice que se levanten todas las personas que Nicholas Winton salvó la vida cuando ellas eran niños. Y todo el patio de butacas,
todas las personas que estaban en aquel teatro se levantan al unísono y miran a Nicolás. El conmover explota como una bomba de amor e inunda todo el escenario. Es imposible no contemplar esta escena y conmoverse, recibir esa onda de poder generada hace 50 años y llegar al espectador. Nicolás siente un sentimiento tan grande dentro de él que no le cabe en el cuerpo. Supongo, querido televidente, que alguna vez lo has experimentado. Sentir algo tan grande que es que no cabe en el cuerpo. Fijaos en el vídeo que vamos a echar ahora, en la cara, en la expresión de Nicolás y del público. Y sentiréis cómo esa explosión de conmoverse se produce también en vuestros corazones. Es el poder de conmover. ¿Estáis preparados? Es imposible no conmoverse. Ahí va el vídeo. There are all kinds of fascinating pictures in it. Perhaps you can see, this is a picture of Nicholas Winton himself with one of the children he rescued. If you look at the very back of this scrapbook, fascinating things in it, all the letters. But back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Bien, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Qué habéis sentido? ¿Habéis sentido esa onda de poder, del poder del conmoverse, viajando durante más de 50 años hacia vosotros? Mucho más, porque hace tiempo que este programa se rodó, ¿no? Llegando a vosotros. Qué gran poder tiene el conmover, que es capaz de seguir a pesar del tiempo. Las semillas del conmover. Esta historia no solamente tiene un pasado, tiene un presente y también una proyección hacia el futuro. El arte de conmoverse es algo fundamental. Aprender a conmoverse a voluntad. No esperar que la vida te conmueva, sino ir a buscar ese conmoverse. ¿Cuántas historias podéis encontrar en documentales, en películas, que tenéis acceso hoy en día a través de Internet, de las televisiones digitales, ¿no? ¿Cuántas historias podéis tener para hacer vivir en vosotros el poder de conmover? Desde el propio sofá, y enriquecer esas historias, explicándolas y cambiando lo que vosotros consideréis, añadiendo vuestras emociones, explicándole a otras personas esas historias maravillosas, explicar la historia de Nicholas Winton a otras personas, añadir las emociones que habéis tenido vosotros, multiplicar la ola del poder de conmoverse. Siéntete vivo,
desde el poder de conmoverse. Porque el poder de conmoverse te pone en contacto con superpoderes, los superpoderes que Nicholas Winton puso en marcha para salvar a 669 niños. ¿Veis? No fue una fascinación como la nazi, fue un conmover. No era un poder apoderándose del poder interior. El conmoverse es que ese poder interior que todos llevamos dentro se pone en marcha, acompañado de nuestra propia sabiduría, y sabe encontrar los medios y las herramientas para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo necesitamos el poder de conmover. Os invito a desarrollar ese arte, de conmoveros a vosotros mismos, de buscar historias, de contarlas para conmover al mundo, para despertar ese poder interior, esa fuerza interior que todos llevamos dentro. Bien, habrá más vídeos sobre el poder de conmover. Es importante, es fundamental. No solamente nos hace sentir vivos, sino que es un motor para cambiar el mundo. Felices encuentros con tu propio conmoverte. Hasta pronto, hasta la próxima.